Proseguimos ahora con la charla Conexión Sol-Tierra, diagnósticos y pronósticos del clima espacial, con la doctora Lela Talashvili, quien es profesora investigadora, especialista en astrofísica solar, geofísica espacial y clima espacial. Trabaja en el Centro de Investigaciones Espaciales CISNESPAS de la Escuela de Física de la Universidad de San Carlos, Costa Rica, y es directora de la subsede de la CLAF en Centroamérica. La charla Conexión Sol-Tierra, diagnóstico pronóstico del clima espacial. Bueno, es un gusto saludarles a todos los amantes de astronomía y extender mis agradecimientos muy especiales a los organizadores de esta actividad por esta invitación. Espero que disfruten esa conferencia en la cual compartiré algunos aspectos más importantes en problemática de conexión Sol-Tierra, diagnóstico pronóstico del clima espacial. ¿Qué es el clima espacial? Básicamente es una respuesta del ambiente espacial al Sol constantemente variable. Todo el sistema solar, todos los cuerpos que significa sistema solar, el medio interplanetario y en general la heliosfera están influenciadas por el viento solar, que a su vez depende mucho en la actividad solar. Prácticamente es indispensable considerar siempre actividad solar como la base de todas las perturbaciones o todos los cambios que podemos tener en heliosfera durante cortos periodos o considerando de cambios de largo periodo. Entonces, las actividades solares y perturbaciones heliosféricas asociadas producen un impacto en planetas por medio del viento solar. El viento solar fluye a todas direcciones con velocidades aproximadamente de 400 kilómetros por segundo, aunque la variación, ese intervalo es muy grande, de verdad, puede variar entre 200 hasta 2.500 kilómetros por segundo, dependiendo las perturbaciones o impulso que puede tener viento solar, dependiendo entonces de la actividad solar. Y al igual que el Sol, el viento solar está formado por plasma, creando una lluvia de partículas que llena entonces toda la heliosfera y transportando los campos eléctricos magnéticos. Los planetas que cuentan con sus magnetosferas, al recibir impactos, responden de una manera muy específica, protegiéndose del plasma solar y al desviarlo hacia el espacio. Pero sufren las perturbaciones, incluso las tormentas magnéticas, cuando esas perturbaciones son intensas. En esta simulación podemos observar cómo bajo la influencia del viento solar, las líneas de campo magnético planetarias empiezan a responder a ese efecto y vemos cómo comprimen a la dirección del Sol y cómo estiran al revés a la dirección del viento. ¿Sí? Podemos observar ahora perfectamente cómo se estiró todas las líneas hacia la dirección opuesta del Sol, siguiendo la trayectoria del viento solar. En este video también se puede entonces apreciar una parte del medio interplanetario, que es una región turbulenta y también está prácticamente totalmente dominada por el viento solar. Entonces, en resumen, variación de condiciones del medio interplanetario y de la heliosfera provocadas por el Sol y viento solar definen el estado de clima espacial. En el caso de la Tierra, podemos observar en esta simulación cómo una de las actividades golpea entonces el campo magnético terrestre. Y en caso entonces de la Tierra, igual como cualquier planeta con campo magnético, vemos ese efecto. El viento solar calienta la Tierra por plasma magnetizado y entonces lleva gran cantidad de energía cinética eléctrica. Una parte de esa energía penetra en nuestra magnetosfera y produce perturbaciones o tormentas geomagnéticas. Debido a que el viento solar es muy dinámico, de verdad varía en cuestión de unos segundos a veces, también podemos ver que magnetopausa, que podemos observar aquí como cuando ahora vamos a ver, cuando se enciende como en amarillo, el límite entre medio interplanetario y campo magnético, aquí, esa que se encendió. Entonces, magnetopausa también se convierte en muy dinámico como respuesta de todo esto.
Y entonces, durante las tormentas magnéticas, esa magnetopausa puede ser empujada hasta 12 radios terrestres de la distancia. Y también, ¿cómo se llama? Puede, en parte de la cola magnética, también puede extenderse hasta 1000 radios terrestres. Las tormentas geomagnéticas existen diferentes tipos, existen intensas, muy intensas, medianas o bajas. Con esta clasificación que todo el mundo puede encontrar en las páginas oficiales de NOAA, siempre eso considera diferentes tipos de coeficientes que miden campo magnético terrestre, pero la clasificación, eso ya es considerada mundialmente y siempre más intenso, o sea, el efecto geomagnético, entonces el valor es siempre más negativo, ¿sí? Más bajo. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero que todo, observamos esa imagen que nos encanta, quien trabaja en clima espacial, porque se muestra una de las explosiones, prominencias solares, y en comparación con el tamaño de la Tierra. Eso sí es proporcional. Solo la distancia entre Sol y Tierra no está considerada en esa imagen y se puede entonces apreciar y un poco como que tenemos miedo, sí, viendo esto, pero la buena noticia es que muchas veces cuando sucede este tipo de explosiones, la Tierra no recibe un golpe frontal, sino se encuentra en otros puntos en su órbita. Entonces son algunos puntos a considerar que podemos adelantar en cómo se trabaja en diagnóstico o pronóstico de clima espacial. ¿Qué es lo que estudia clima espacial? Entonces estudia las actividades solares, pero especialmente tales actividades que son potencialmente geoefectivas. Geoefectivas significa que afectan a la Tierra, que palabra se usa, como se refiere a la Tierra, ¿no? También estudia viento solar, rayos cósmicos solares, campo magnético interplanetario y campo geomagnético. Un campo geomagnético, entonces campo magnético terrestre, aunque investiga también campos magnéticos de cualquier planeta del sistema solar. ¿Cuáles son los efectos que estamos observando como geoefectivos, estamos llamando entonces que afectan a la Tierra? ¿Sí? Aquí pueden observar una simulación donde se puede apreciar como una actividad solar afecta entonces la Tierra, y aquí a la par podemos observar una simulación con base de datos reales, cómo responde nuestro campo magnético. Aquí vemos la magnetopausa también y toda la perturbación del campo magnético completo de la Tierra como respuesta a las actividades intensas en el Sol, ¿sí? Pero ¿cuáles son entonces sistemas que sabemos que sufren durante este tipo de tormentas magnéticas intensas y que tenemos identificados, ¿sí? Porque puede ser algunos tal vez efectos secundarios que todavía no estamos muy claros, pero lo que estamos muy claros son satélites, comunicaciones, sistemas de navegación, energía eléctrica, incluso tendidos de tuberías, exploración geológica, clima, que es muy importante. Solo aquí me gustaría aclarar que efectos en clima no son de corto plazo, normalmente estamos también en largo plazo, ¿sí? No que algo explotó inmediatamente en unos 4 días, alcanzó a la Tierra, no, estamos hablando ya de largo plazo, de términos de ciclos solares, que son aproximadamente 11 años, incluso existen de otros periodos, ¿sí? Como 22 años magnético, ciclo magnético solar, pero entonces efectos en clima siempre se considera que son de largo plazo. Además, sistemas biológicos que están muy impactadas, más que todo como palomas o los delfines, porque esos animales y aves tienen unos magnetitos en su sistema nervioso que se usa y está relacionado con su orientación. Entonces, al tener perturbaciones geomagnéticas, más que todo tormentas, cuando entonces es intensa la perturbación, ellos pueden sufrir desorientación. Más bien hay una serie de datos que indican esa relación. Y claro, mucho más importante todavía para todos, claro, peligro para humanos. ¿Sí? En este campo, lamentablemente, el avance solo está limitado con situación de astronautas cuando ya vuelven en la Tierra, y hay muchísimo avance al futuro que se trata de hacer posible más defensa para ellos en forma de material especial en sus trajes, etcétera, etcétera. Pero el avance
es relativamente lenta en este campo y requiere mucho más datos detallados para avanzar en este campo. Bueno, ¿cuáles son actividades solares efectivas? O sea, que afectan la Tierra definitivamente. Son cuatro tipos de actividades, principalmente explosiones cromosféricas intensas acompañadas de radioexplosiones, explosión de prominencias o desaparición de filamentos, que es un fenómeno, son sinónimos que vamos a ver ahora, explosión de prominencias acompañadas por agujeros coronales y eyecciones de masa coronal. Esos, ¿cómo se llama? Flechas, yo les puse para aclarar que cualquiera de esas actividades puede dar origen a eyección de masa coronal, que es la más peligrosa, más energética, o sea, más geoefectiva, conocida entre las actividades solares. Entonces ocurre en las capas más exteriores del Sol y su origen puede ser cualquiera de esas tres actividades. Y vamos a analizar también otra pregunta importante, si son siempre geoefectivos, si son siempre peligrosos esas actividades. Primero que todo, entonces, explosiones cromosféricas, como se observa en este video, ven que esa explosión rápida, esos son actividades que desarrollan en el rango de unos minutos, raramente pueden llegar hasta una hora, y durante esas actividades toda el área involucrada en esa inestabilidad de pronto entonces se enciende, se sube temperatura hasta millones de grados y la plasma cae, se explota y plasma cae en el espacio. Aunque hay casos cuando ese plasma no logra escape por la gravedad del Sol y entonces devuelve al Sol. Eso que llamamos falsas alarmas, porque observando no detalladamente la propagación, el movimiento de plasma, podemos pensar que se cayó en el espacio y ya pronto producirá algún impacto, pero muchas veces eso no sucede. Más bien, mayormente no sucede solamente si son explosiones muy intensas, involucran una área grande, una región grande solar, y acompañados además con radioexplosiones, más que todo de tipo 2, son más intensos y más que efectivos, solamente en esos casos. Entonces, explosiones cromosféricas normalmente observamos muy cerca de las manchas y regiones activas donde entonces se desarrollan varias actividades como un conjunto de actividades en una región pequeña. Aunque esa región puede crecer en el momento que está destabilizada. ¿Sí? Y ese video es muy importante, es un video de una prominencia, uno de los más grandes detectados en la Tierra, observando. Ese video pertenece a High Altitude Observatory, es muy famoso, se llama Abuela porque se tomó en 1945, y como ven, esa plasma enorme, bellísimo, sí, pero enorme, que prácticamente cubrió hasta 30% casi del perímetro solar, explotó. Esas son actividades que son como nubes o cortinas de plasma magnetizado. Es un plasma frío y normalmente se están mantenidos por campo magnético cerrado, ¿no? Y cuando campo magnético se desestabiliza, que normalmente se debe a una reconexión magnética que ellos sufren normalmente muy cerca de sus puntos de base o a veces en el centro, dependiendo a qué debe su destabilización, se explotan. Pero antes de explotar pueden vivir varios meses y pueden alcanzar esos tamaños, sí, enormes, pero así tan grandes son muy raramente observables, sí, muy raramente. La imagen que vimos, la prominencia y la Tierra, eso es tamaño relativamente más, ¿cómo se llama?, más regular que observamos las prominencias. Prominencias, cuando se observan en el limbo, como aquí, y se ven así tan bonito, entonces se llaman prominencias, pero si ellos observamos en el disco por la proyección, se observan como unas delgadas estructuras fibriles negras porque son más frías que temperatura de cromosfera coronal de ellos. Es una de las actividades que cruza las tres capas de Sol y entonces representan gran interés por investigaciones no solo desde el punto de vista de su geoefectividad, sino de astrofísica solar. Aquí vemos un agujero coronal, es una actividad que también aparece como negra, ¿ven? Porque su temperatura es más baja que de la corona.
Son actividades que siempre existen cerca de polos y raramente se observan cerca de Ecuador. Tienen líneas de campo magnético abierta, que significa que plasma fluye libremente a través de esas líneas y son consideradas como, los agujeros coronales son considerados como orígenes del viento solar. O sea, viento solar se forma desde ahí, ¿sí? No solamente desde ahí, pero es uno de los orígenes más importantes en consideración del viento solar. Y último, eyecciones de masa coronal, que menciona que son más energéticas y más geoefectivas conocidas, que se forman mucho más arriba en la atmósfera solar, eso es Sol, por ejemplo, donde se observaban prominencias. Alrededor de ellos vemos la corona interna y después vemos ya intermedia y aquí vemos ya en color azul la corona exterior que se observa por medio de coronógrafo que produce el mismo fenómeno que durante el eclipse solar tapa el brillo del sol, la parte central, y se puede entonces observar ya la corona. Y al lado estamos viendo esas muchas rayas que estamos viendo. Esos son rayos solares, rayos cósmicos solares, principalmente protones en este caso, que acompañó esta explosión, ¿sí? Entonces, CMEs es una eyección de enormes masas magnetizadas que empiezan a viajar en el espacio y pueden llegar hasta velocidades de 2.500 kilómetros por segundo. Entonces, ellos, entonces, normalmente se originan a base de esos otros tres actividades que hemos mencionado, explosiones cromosféricas, explosiones prominencias, radioexplosiones y agujeros coronales que se muestran normalmente con unos cambios transientes muy rápidas, ¿sí? Si desarrollan muy cerca de prominencias o filamentos. Y eso provoca, ellos aceleran la explosión de prominencias y pueden entonces provocar mucho más efectividad. Y al finalizar de esas tres actividades, cualquiera de ellos entonces en combinación puede originar CMEs. ¿Cómo es que se investiga todo el problema de correlación en Sol-Tierra? Es muy importante entonces identificar condiciones específicas pre y post evolución de cada uno o sistemas de actividades que a veces sucede que se desarrollan en conjunto, más que todas las de potencialmente efectivas. Y entonces se analiza cuáles de esas condiciones podemos relacionar con la mayor efectividad. Para eso se procede con observaciones o monitoreo constante del Sol, medio interplanetario y magnetosfera. Y claro, después se trata ya de trabajar en aplicaciones corto o largo plazo y eso son claves de verdad para el diagnóstico y pronóstico de clima espacial. En esta imagen usted puede ver las misiones solares como Solar Orbiter, Parker, Stereo o SOHO o WIND que toma los datos del viento solar, esos que mencioné observan el Sol. También hay varias misiones que están investigando la magnetosfera, incluyendo cola magnética, ¿sí? Aquí nada más quería brevemente decir que combinación de todas esas observaciones es muy importante. Nosotros sabemos que aproximadamente 80 hasta 100 misiones cada momento existen funcionando en el espacio, ¿sí? De ellos bastante cantidad, entonces tenemos para observar Sol, medio interplanetario, pero necesitamos mucho más de verdad para avanzar bien. Entonces, normalmente se inicia a trabajar con las imágenes solares, por ejemplo, aquí vemos el Solar Dynamic Observatory, que esa es una imagen que combina tres filtros. Ya sabemos que la atmósfera solar, que es fotosfera, que estamos observando cada día, capa más profunda, sigue cromosfera y corona, que ya es más de millones K. Entonces, para hacer un seguimiento de una actividad, como vemos aquí, debemos tener varios cortes múltiples, ojalá, para ver detalladamente su evolución. Entonces, después de hacer esas observaciones, como multiespectrales, se trata de combinar con observaciones ya terrestres, por ejemplo, en H-alfa, aquí vemos del Observatorio de París, y esa línea negra es exactamente prominencia, pero proyectada en el disco, por eso que aquí ya llamamos un filamento, ¿sí? Combinamos entonces de observaciones de SDO con el de observaciones de
de coronógrafos. En este caso estamos observando de LASCO, de SOHO. Después combinamos con observaciones de estéreo, que ya se observa el espacio interplanetario y llega a observaciones hasta 32 radios solares. Aquí podemos observar incluso nuestra Tierra con su órbita identificada y vemos cómo se propaga la perturbación. Y también se trabaja entonces en, ¿cómo se llama?, datos de magnetosfera para identificar entonces todas las perturbaciones magnéticas que pueden ser relacionadas con esas X actividades observadas en el Sol. Y después se procede con visualización científica para que se puede hacer un diagnóstico completo y ya más adelante avanzar en modelos de pronóstico de clima espacial. Aquí les puse ¿cómo se llama?, uno de las actividades que se procede, es uno de los modelos de científicos destacados que pudieron entonces modelar todo el onda de choque y hasta la perturbación magnética, geomagnética de nuestro planeta. Y aquí vemos una combinación de datos del viento solar y campo magnético interplanetario. Vemos cómo aumentó, por ejemplo, aquí, campo magnético interplanetario, se produjo un fuerte rebajo en componente BZ, que es ese componente indica que el golpe va hacia la Tierra, cómo aceleró el viento solar, eso es velocidad del viento solar, y último es, ¿qué es lo que detectamos en la Tierra? Una perturbación, una tormenta magnética intensa, que es menos 80 nanotesla, aunque existe hasta menos 300 nanoteslas que puede producir algunos eventos muy raramente observables, de verdad. Y eso es prácticamente el método entonces de investigación que se trabaja como diagnóstico, porque eso ya sucedió, ya pasó, ¿no? Pero para futuro, entonces queremos identificar esas condiciones para trabajar más eficientemente, predecir el rango de geoefectividad que puede estar relacionado a cada uno de los sistemas de actividades solares geoefectivas, ¿sí? Ese rango de geoefectividad es muy diferenciado y depende de múltiples condiciones específicas solares, pero mayormente en su pre- y postevolución relacionado con sus inestabilidades y en sus consecuencias interplanetarias. Hay una serie de estas condiciones que ya conocemos bastante bien. Claro que cada evento requiere una investigación muy detallada, pero sí ya conocemos bastante bien algunas condiciones, como es importante el área involucrada antes, durante y después de estabilización de cualquier actividad solar. Su distribución heliolongitudinal está cerca o lejos de meridiano central o cerca del ecuador, entonces distribución latitudinal. Distribución estrecha entre diversas actividades que pueden desarrollarse porque 15 grados de distancia entre diferentes actividades se considera una distancia crítica que puede provocar una interacción entre las actividades. Rotación anómala, que a veces las actividades no siguen la rotación normal del Sol, sino además siguen, pero además se involucran en una rotación anómala, ¿sí? Rígida, muy importante también, que puede provocar desestabilización de plasma solar. Explosiones completas o parciales, o sea, se explotó completamente o solo parcialmente, ¿sí? Esa región. O algunos fallidos muy importantes que pueden estar relacionadas con falsas alarmas, porque entonces no pudo plasma escaparse del campo de gravedad solar. Y claro, superposición de diferentes eventos, que es muy importante, qué tipo de reconexión magnética se desarrolló en rápida, impulsada, etcétera, etcétera. Y depende mucho, claro, en condiciones de viento solar, en punto de vista de propagación, ya de la perturbación, campo magnético interplanetario, especialmente depende del componente BZ, que les expliqué, que nos indica si va a dirigirse hacia la Tierra o no, y posición de la Tierra. Entonces, eso es un resumen, digamos, breve, que podemos considerar ya en contexto de correlación Sol-Tierra, pero en contexto más que todo prognosticar de llegada de las tormentas magnéticas.
o rango de geoefectividad. Rápido, en breve, quería enseñarles dos misiones recientes, son históricos, porque están primera vez tan cerca al Sol, como es Solar Orbiter y Parker Solar Probe, que nos dio una información impresionante sobre viento solar muy joven, o sea, apenas nacido, ¿no? Y tenemos excelentes impulsos para mejorar modelos de dinámica y propagación o evolución de viento solar y diversas actividades coronales entre Sol y Tierra. Otro, entonces, es el Solar Orbiter, Solar Orbiter de la ESA, que es más en 2020, que se lanzó, y aquí también se dedica a investigar heliosfera y Sol, y observa regiones polares, solares, que nos da un indicio muy importante cómo se genera campo magnético del Sol. Aquí, muy importante en estas misiones, puedo mencionar que hace poco se logró que en conjunto con 40 telescopios, varias misiones espaciales hicieron las observaciones simultáneas. Eso es un impulso excelente en desarrollo de ciencia multipunto, que significa esas observaciones entonces simultáneas, que nos da mucho más amplio panorama de desarrollo de actividades y también detallada de cada proceso. Entonces esperamos un avance fuerte en la comprensión de dinámica del viento solar y sus implicaciones en el clima espacial con nuevas misiones. Al finalizar, nada más quería mostrar instalaciones de una parte de instalaciones de nuestro Centro de Investigaciones Espaciales, donde trabajo, es el planetario. Aquí tenemos nuestro observatorio que cuenta con H-alfa, ese filtro de cromosfera, para observar actividades cromosféricas Sol, y también contamos con un radiotelescopio de 11 metros, un poco más lejos, en Guanacaste, en Santa Cruz, en Costa Rica, que estaría listo prácticamente. Ahí ven que apenas ya han terminado su colocación, y en el próximo año ya esperamos que empiece con sus funciones. Esos proyectos estamos desarrollando relacionados con estudios de evolución de actividades cromosféricas y efectos en el clima espacial. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente quiero agradecer a los organizadores de esta actividad